y arranco. Ahí está, ya arrancó, ¿eh? Bueno, hago un pequeño, a ver, pero suma celeste. Hago un pequeño repaso de lo que veníamos viendo. Les cuento, igual creo que ya saben, que el texto de Brailovsky es un texto que vamos a usar varias veces. Ahí viene Yamila. Vamos a ir leyendo de a pedacitos, ¿sí? Y va a ser un texto que nos va a ir como ordenando, organizando la materia. Porque él va trabajando distintas cuestiones y nosotros vamos leyendo algunos segmentos de ese texto y lo vamos relacionando con videos, con otros textos, ¿sí? Y entonces lo que hacíamos inicialmente era leer como él hace como una presentación de qué se ocupa la pedagogía, ¿no? Y también lo hace formulando preguntas que la pedagogía intenta responder a lo largo del tiempo, ¿no? Y en la actualidad. Y la primera actividad que hicimos fue pedirles a ustedes que pensaran qué le preguntarían a la pedagogía. No fue tan fácil eso, pero bueno, fue un ejercicio interesante. A ver qué hay en el chat. Ahí está. Bueno, no, me contaba una cosa, Noé. Y después de hacer estas preguntas, las invitamos a leer a Paulo Freire, que, bueno, es un pedagogo, se ocupa de la educación, ya falleció, pero tiene una importancia muy fuerte hoy en día en las ideas de Paulo Freire. Yo les contaba en la reunión anterior, creo, si no les cuento ahora, que Paulo Freire en el gobierno actual de Brasil, el gobierno de Bolsonaro, es perseguido, digamos, es prohibido en las universidades, en los lugares de formación docente. Bueno, ahí se suma Vanina. ¿Por qué será que es perseguido Paulo Freire? Generalmente cuando una persona es perseguida es porque sus ideas son revolucionarias, buscan cambiar la realidad, buscan cambiar aquello malo de la realidad, ¿no? Igual esto es para pensarlo, ahí está Vanina, para pensarlo más en profundidad. Y igualmente a Paulo Freire se los mostramos no tanto para que conozcan sus ideas, aunque sí se aproximaron porque él habla de educación bancaria en ese texto y vimos un poquito qué era la educación bancaria, que era pensar que la educación era como depositar saberes en la cabeza de los niños y las niñas, y que estos niños y niñas no hacían nada particular con esos saberes, solamente memorizarlos, conocerlos, ¿no? Y repetirlos. Entonces, esa idea de educación bancaria que Freire rechaza, pero describe para darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Nos habla un poco de sujetos pasivos, ¿no? Sujetos fáciles de dominar, que era lo que pasaba en la sociedad brasilera y sigue pasando en buena medida. Pero bueno, en el medio hubo un montón de procesos de lucha y de intentar educar a la población oprimida, ¿no? Igual, volviendo al objetivo del texto de Freire, era, ¿cómo era el título? ¿Lo tienen a mano? Consideraciones en torno al acto de estudiar, ¿puede ser? Sí, a veces se me mezclan los títulos de los textos. Entonces, a Freire lo tomamos con la profe, estamos trabajando juntas, lo tomamos para que ustedes se pongan a pensar un poco con él, ¿no? Porque esto es lo que dice en el texto, cuando uno está leyendo un texto va pensando con ese autor. Puede estar de acuerdo o no, pero vos estás pensando con ese que escribe, ¿no? Y con esas ideas que está planteando. Entonces lo que dice Freire es que cuando yo leo, me pongo como, a ver cómo decirlo, me pongo a pensar primero, ¿en qué momento lo está escribiendo esa persona? ¿Cuáles son sus ideas, más allá de lo que está planteando estrictamente en ese texto, ¿no? Porque él tiene, las personas tenemos un montón de ideas, ahora vamos a ver con lo de las racionalidades, voy a plantear el tema de qué es la ideología, ¿sí? Todas las personas tenemos una ideología, ¿sí? ¿Están de acuerdo o no? Porque ¿saben Sí. qué pasa?
No, ¿saben por qué pregunto? Porque no hablan de la ideología como algo malo, a veces. Ah, es ideológico, dicen, y es malo entonces. A ver, Nadia, no sé si querés decir algo. No, sí, se toma como un tema siempre a debatir, a hacer un cuestionamiento medio jugado siempre el tema de la ideología, que me Y parece. bueno, eh, no, estaba mirando el grupo a ver qué decía, pero mejor no me... Ah, la contraseña, la contraseña, ¿saben cuál es? No sé si lo pueden copiar y recortar. Bueno, yo lo hago. Es Lo puedo ¿vieron mandar al grupo, si no, profe, la acá. última parte? Ahí les mando la contraseña porque no se lo pide a todos, pero a algunos sí, ahí la mando. Son las letritas del final, pero sin las rayitas. Eso fui aprendiendo yo, porque no saben todas las cosas que estoy aprendiendo por necesidad. Bueno, volvamos al tema de la ideología. Nos hacen creer a veces que la ideología es algo malo, ¿no? Pero esto son cuestiones de poder. Lo que les parece malo a algunos es la ideología contraria, ¿sí? Pero todos tenemos una ideología, porque una ideología es una manera de ver el mundo, de entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuáles son las cosas que para mí son valiosas, cómo debería ser la sociedad, ¿sí? Si estoy de acuerdo con cómo es la sociedad o si me parece que hay cosas que habría que cambiar. Todo eso tiene que ver con la ideología, ¿sí? Entonces, es imposible que no tengamos una ideología. A cualquier persona que le digas, ¿cuál es tu ideología? Ah, no, yo no tengo ninguna. ¿Qué le dirían? Flor, estás hablando, tenés que activar el micrófono. Como que todos estamos involucrados en tener una ideología. No podemos zafar de eso. O sea, Claro. como no podemos zafar de la política tampoco. ¿Sí? Puede ser que no pertenezcamos a un partido político, que no nos guste ningún partido político, pero de la política no podemos zafar. ¿Sí? Porque hay un montón de decisiones que tomamos en la vida por vivir en sociedad que son políticas, son decisiones políticas, ¿sí? Entonces, a la gente que dice, no, a mí la política nada que ver o la ideología nada que ver, en realidad está como engañada, digamos, ¿no? Está como ignorando algo que bueno, nos hace a todos. No sé si alguien quería hablar. Bueno, ¿y de dónde saldrán esas ideologías? Vienen o sea, La nacemos con una cultura, ideología. la familia, calculo que es parte de eso. La familia, la comunidad, De los eh, ámbitos donde nos relacionamos, profe, las amistades, los exacto. espacios donde La cultura estamos que transcurriendo. llevamos, Y la escuela y los medios de comunicación tendrán sí, algo que ver. seguramente influye un montón eso. Es decir, que nosotros nos vamos conformando como sujetos, ¿no? Todo lo que nos hace nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ¿sí? Sobre todo los pensamientos, pero bueno, no se puede desligar del todo el sentir del pensar, ¿no? Pero las ideas que tenemos, que muchas veces nosotros creemos que las tenemos desde siempre y que, no sé, y que es lo único posible, ¿sí? Pero todas esas ideas pueden ser distintas en cada uno de ustedes porque vienen de nuestra comunidad, de nuestra familia. Y a su vez, miren qué complejo, si bien todos miramos los mismos medios de comunicación y quizás pasamos por escuelas parecidas, no tiene el mismo efecto sobre nosotros lo que vemos en los medios de comunicación y lo que vivimos en las escuelas, ¿no? Incluso si piensan en hermanos que fueron criados por la misma familia y más o menos en la misma edad, también tienen ideas diferentes, no ven el mundo de la misma manera. ¿Están de acuerdo? Sí, eso sí. No digo que es ley eso, pero puede ocurrir, ¿sí? Muchas veces ocurre. Entonces, por ahí, bueno, no voy a poner ejemplos, pero más o menos se entendió. El asunto es que todos tenemos una ideología y esa ideología proviene de todas las vivencias y todo lo que nos va influyendo en la vida. Y por otro lado, tampoco la ideología es algo estático, ¿no? No es algo que ya está fijo.
las ideas que nosotros tenemos acerca del mundo y la manera que tenemos de verlo es cambiante, va cambiando. ¿Sí? Les digo un ejemplo, a mí lo que me está pasando ahora, últimamente, es que me estoy acercando mucho a la, no sé si llamarlo ideología o cosmovisión de los pueblos originarios, quizás alguno tiene más noción de esto y otros menos, pero porque me interesa mucho la manera en que ellos piensan la relación con la naturaleza, ¿sí? Yo no fui criada en ese contexto, entonces para mí acercarme a una cosmovisión o una ideología diferente me cuesta, pero me parece muy valioso, me parece que como sociedad, si empezamos a acercarnos al modo de relacionarse con la naturaleza que tienen los pueblos originarios, quizás zafamos de la destrucción del planeta, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo yo soy así, voy y vengo mucho, así que me dicen cualquier cosa. Volviendo a Freire, y a qué nos pasa cuando leemos un texto, estamos leyendo un texto que escribió una persona que tiene una ideología. Y el tema es que cuando nosotros empezamos a leer ese texto, la persona nos dice, esta es mi ideología, 2 puntos. No lo dice. Es raro que digan, sí, porque mi ideología es esta. En general, tenés que deducirlo vos, tenés que ir averiguando cuál es la ideología de esa persona. Es decir, bueno, cómo fundamenta sus ideas, cuáles son los conceptos que usa, ¿sí? Cómo ve a la escuela, si estamos hablando de la escuela, o a la educación, o a la sociedad. Cuando una persona empieza un texto diciendo, vivimos en sociedades desiguales e injustas, y ya nos está diciendo algo de su ideología, ¿no? Ahora, si empieza el texto diciendo, la educación debe buscar la eficiencia y la productividad, ahí nos está diciendo otra cosa, ¿o no? ¿Pueden ver esas diferencias o no? Una habla de la sociedad desigual y la otra nos habla de la eficiencia, que no sé si es una palabra conocida, o la eficacia y la productividad en la educación. O sea, que dé resultados, y que dé resultados en el menor costo y tiempo, por ejemplo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O sigo? Igual esto, con el tiempo, ustedes se van a volver cada vez más hábiles en darse cuenta ese autor o esa autora por dónde va, ¿sí? Si quiere justificar cómo son las escuelas hoy, que por ahí lo que hacen las escuelas hoy es que muchos se quedan afuera, ¿sí? O si quieren cambiar la educación y que la educación sea una educación verdaderamente para todos y todas. Ahí entraría el orden fundante, profe. Sí, Nadia. Ahí entraría el orden que se arma. ¿Querés que vayamos ya al orden fundante? No, pregunto si ahí entra. Y hay algo del orden fundante, porque, bueno, dale, vamos para ahí, dale. No, tranqui, profe, tranqui, por favor, no. Sí, igual, a ver, no sé si de Freire lo trabajamos la clase pasada en el Meet, si no me equivoco. Claro. Entonces, si alguien quiere, me pareció que fue un texto cortito, sencillo para ustedes, que las animó, porque, bueno, Freire provoca, ¿sí? Freire es un autor que te invita a, digamos, no sé cómo decirlo, te sacude, te pone en movimiento, ¿viste? Si vos estás como ahí medio caído, Freire te va para adelante. Por lo menos soy como una fanática de Freire, ¿no? Pero, digo, y no pasa con tantos autores eso, no es que vos le agarrás un texto y decís, wow, qué interesante esto, lo que me está diciendo y cómo me lo dice. Bueno, no pasa tan seguido. Igualmente uno siempre algo de los textos se lleva, algún concepto, alguna idea, aclara algo, también te confunde, también viste que Freire dice algo así, por ahí tengo que volver a leer de vuelta un párrafo, por ahí este párrafo me sirve para lo que yo estaba pensando. Ahí se suma Camila. Entonces, bueno, Freire lo que nos dice es que el acto de estudiar y de leer es complejo, es muy complejo y requiere un sujeto activo que lee, no somos pasivos leyendo, somos activos, y todo el tiempo nos hacemos o preguntas o estamos tratando de
de entender qué es lo que dice ese autor, si está discutiendo con otros autores o autoras, ¿no? Así que bueno, por eso les dimos el texto de Freire. Y porque hay algo que no sé si vieron con los profes de estudiantar, vamos a ver si podemos ir relacionando con otras materias. ¿Se está escuchando bien? Porque ahí vi que pusieron que cierren los micrófonos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Porque yo no escucho acople y eso, si no les digo. Ahí se suma Micaela. ¿Cuántas somos ahora? 22. Bien, buen número. Esperen que me olvidé que estaba diciendo. De construcción de estudiantar. ¿Trabajaron lo que se llama alfabetización académica? Que es leer y escribir textos en el nivel superior. Cuéntenme a ver si eso pasó o no. Y es un poco, lo habíamos charlado, a ver, ¿ahí escribieron? No. Lo habíamos charlado la clase pasada, porque leer y escribir textos digamos, en la formación académica. ¿Qué es la formación académica? Un médico, en su formación, se va a ir apropiando de un montón de teorías y conceptos de la medicina, ¿sí? Bueno, un abogado, ¿sí? A ver, un economista. Eso sería la formación académica. En el caso de ustedes, todo aquello que hace a la educación, a la psicología, ¿sí? A todas las áreas del saber que se enfocan en la educación, ese es el saber académico que ustedes van adquiriendo, ¿sí? Y ese saber tiene una complejidad diferente a, no sé, a otro tipo de saberes que vienen viendo ustedes. Aunque sí hay algo de lo que vieron en la escuela secundaria, cuando ustedes ven las ciencias sociales, ciencias naturales, biología, es un saber académico. Lo que pasa es que suele ocurrir, no siempre, pero la escuela secundaria te lo presenta el saber, a la biología te lo presenta como esto es así. No te dice, para descubrir esto pasó todo aquello, hay autores que dicen otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, esto es lo difícil de este nivel, del nivel que ustedes están comenzando. No sé si alguna de ustedes ya cursó otra carrera universitaria o terciaria, como para tener más claro esto. Pero bueno, la complejidad del nivel que ustedes eligen va en esto. Va que vamos a ver diferentes teorías para una misma cosa. Y eso por ahí al principio te confunde. ¿Cómo puede ser que si este decía esto, que este diga esto tan distinto, ¿no? Otra persona o esta otra persona. Bueno, así que vayamos entonces a lo que les propusimos con la profe en la clase, creo que es la 3 la que les subimos. Sí, ¿no? Ahora viene la 4 la semana que viene. Les propusimos que vuelvan a leer el texto de Brailovsky desde este título. Esperen. Que dice 3 racionalidades, no se va a ver muy bien, pero está el cuadrito ahí abajo, para que se ubiquen. Dice 3 racionalidades o modos de pensar la educación. Y ahí es donde nos sirve lo que estuvimos hablando de la ideología. Porque Brailovsky dice, ¿están por ahí? Más o menos. Pero capaz que vamos leyendo partecitas del texto, ¿eh? Sí. O sea, es lo que uno hace en clase, ¿sí? Uno en clase va leyendo partes del texto o les va dando a ustedes para que trabajen en grupos, algunas cosas para que vayan pensando y después hacemos puesta en común. Ya va a pasar eso, ya lo vamos a poder hacer, espero que pronto. Mientras tanto estamos haciendo lo que se pueda. Bueno, entonces Brailovsky dice, yo voy a proponer 3 racionalidades o modos de pensar la educación que son 3 grandes movimientos que reúnen ideologías y formas de concebir las prácticas educativas. ¿Sí? Entonces, para él, una racionalidad, a ver si lo decía en un lugar, hablaba de ideología. Espera que ahora no lo encuentro. No encuentro la palabra ideología ahora, pero estaba. Bueno. Pero entonces, lo que sería, sí, que reúnen ideologías, ahí está. Entonces, cada
racionalidad va a tener una ideología diferente, o un grupo de ideologías, ¿sí? Recordemos entonces que decíamos que las ideologías eran modos de ver el mundo, ¿sí? Modos de pensar el mundo y entenderlo, cómo debería ser, cómo es. Bueno, en este caso él lo está aplicando a la educación. Les decía, no tomemos en cuenta ahora este cuadrito, ¿sí? Porque sería adelantarnos. Nosotros por ahora nos vamos a ocupar de lo que él llamaría teorías tradicionales. Lo interesante de Brailovsky es que él dice, yo lo llamo así, pero otros lo llaman de otra manera también. ¿Vieron? O sea, él no dice, esta es la forma de nombrarlo. Hay varias formas de nombrarlo. Una es teoría tradicional, y además él propone, o positivismo. Positivismo está asociado a la teoría tradicional, después lo veremos. No las quiero marear. Y entonces él dice, bueno, yo le voy a llamar orden fundante al primer movimiento, ¿sí? O racionalidad. Bien, y ahora vamos a ver si pueden hablar un poco ustedes. Entonces, esta racionalidad, que es una forma de concebir las prácticas educativas, a la cual Brailovsky llama orden fundante. Bueno, las preguntas que nosotros les propusimos era, ¿qué significa orden? ¿Sí? Ahora, mientras vayan pensando si se les ocurre algo para decir sobre esto. La otra pregunta era, ¿por qué es fundante? Y después era, ¿qué se entiende por civilización? ¿Quiénes son los civilizados? ¿O qué es lo normal? Y por último, si las teorías tradicionales hoy estaban vigentes para Brailovsky, ¿sí? Bueno, vamos de a poco. Igual yo voy diciendo, pero si pueden aportar ustedes, me encantaría. Y no tengan miedo de equivocarse, porque acá nadie es dueño de la verdad ni de la totalidad de las cosas. Así que estamos ensayando, estamos construyendo conocimiento. No hay forma de construir conocimiento que no sea quizás equivocándose en algo. Vamos a empezar con qué significa orden. Hablando del texto también, ¿no? Las cosas. A ver. Profe, para mí el orden es la manera en que están colocadas las cosas, las personas en el espacio o en el tiempo. Depende del criterio. Yo creo que orden es establecer ciertas reglas para que, digamos, las cosas funcionen de cierta manera, de una forma determinada. Bien, buenísimo. Las dos cosas que dijeron sirven y además es un poco lo que plantea Brailovsky en el texto. O sea, es cómo se organizan determinados elementos para determinados objetivos. Y una de ustedes mencionó las reglas. ¿Puede ser? Sí. Ciertas reglas. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Porque yo en principio por orden tomé solo eso, porque después lo demás lo coloqué en por qué es fundante. Hay una cosa que aparece en el texto que sí vamos a pensar. ¿Qué significa orden? Que dice que busca la perfección. Eso para mí queda ahí, porque dice, confiando en que será una forma lo más cercana a la perfección posible para cumplir los objetivos de la educación. Entonces, un orden es una reglamentación, unas reglas, una forma de organizar de determinada manera y no de otra, ¿sí? De esa manera, ciertos elementos, espacios y tiempos para cumplir ciertos objetivos. En este caso son objetivos educativos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, bueno. Ahora, ¿por qué Brailovsky lo llama fundante? ¿Por qué es fundante ese orden? ¿Porque fue el primero de los movimientos? Profe. No. Puede ser es aspirar a esos métodos o esas formas de organización. A ver. Yo puse que es fundante porque tiene la búsqueda de encontrar algún contexto, en cierto contexto dado, el mejor método posible para, en este caso, por ejemplo, educar a los niños.
Bien, pero a ver, es fundante porque antes había algo que no pasaba y que va a empezar a pasar ahora. Por eso fundación, ¿sí? Antes había educación, ¿verdad? Antes de que hubiera escuelas. Pero esa educación era para todos, era para todos y todas. No. No, era para algunos nada más. Entonces, lo que se propone este sistema educativo, y eso es lo que se funda, un sistema educativo, un gran sistema educativo, es organizar una educación para muchos niños y muchas niñas, es decir, todos. Igual esa es una pregunta que nos vamos a hacer, si son todos, más adelante. Porque Sarmiento, por ejemplo, pensaba que los pueblos originarios eran ineducables, ¿sí? No, carentes de cultura e ineducables. Les estoy tirando abajo un ídolo quizás, pero... No, igualmente Sarmiento promovía la escuela, promovía las bibliotecas, promovía la educación de los adultos, ¿sí? O sea, no era todo malo Sarmiento, pero no era todo bueno, ¿sí? Vamos a desidealizar. Como todo ser humano, ¿no? Claro, y además por la época. Claro. Ya vamos a ver que en la época de Sarmiento estaba el positivismo. Si quieren anoten un poquito el positivismo, pero no se hagan problemas si no lo terminan de entender. Pero en la época de Sarmiento, que es la época del orden fundante, así que estamos en tema, había una corriente filosófico-política y social en Europa, ¿sí? Que era el positivismo. Y el positivismo tenía un montón de cosas buenas, como promover que la ciencia conocía la sociedad, ya no era Dios, ¿sí? El que decía lo que tenía que pasarle al hombre, al ser humano, sino que era el hombre que hacía su vida, su historia, su realidad, y además el hombre podía conocer el mundo, y además conocer las sociedades, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El positivismo planteaba un progreso en un solo sentido, que era el europeo, ¿sí? El progreso era lo que pasaba en Europa, o sea, que lo que pasaba en América era el atraso. ¿Vieron que se divide civilización y barbarie? Eso algo han escuchado quizás. Bueno, entonces imagínense, Europa era la civilización, América era la barbarie. Y Sarmiento escuchaba eso y leía eso, como ustedes leen ahora a Freire o leen a otros. Entonces, ¿qué pasa? Sarmiento decía, América, o los pueblos originarios de América, no le llamaban así, le llamaban indios o indígenas, nada, no van a traer progreso, no se los puede incluir en la civilización. Representan el atraso, la barbarie, ¿sí? Eso igual, por ejemplo, yo lo trabajo en Historia de la Educación en tercer año, así que, pero simplemente porque lo mencioné, puse entre comillas lo de educar a todos y a todas. Pero la realidad es que sí, se quería educar a todos y a todas. ¿Por qué será que se quería educar a todos y a todas? ¿Porque eran buenos nada más? ¿Porque de repente se acordaron que estaba bueno que todos se educaran? ¿O qué? ¿En qué contexto, que ustedes vieron un videíto, en qué contexto se fundan estos sistemas educativos nacionales? A ver si a alguien se le ocurre, si no lo... ¿Por qué de repente quieren que todos los niños y niñas vayan a la escuela y se sometan a estos métodos de educación? ¿Para lograr qué cosa de ellos? Que querían, qué sé yo, formar un modelo unificador. Bien, había una intencionalidad. Ahí dice en el video, sobre todo, de homogeneizar a la población, ¿sí? ¿Qué será esto de homogeneizar? Homogéneo es parejo, ¿no? Es una mezcla homogénea, no sé, tenés que batir hasta que te quede homogénea la mezcla, ¿no? Si estás haciendo un bizcochuelo. Me parece que era por... De a uno, a ver. No sé quién. Yo, Alejandra ahora. Alejandra, dale. Era más que nada porque, bueno, en esos tiempos se enseñaban más a los hijos de los reyes, bien mayor,
jerarquía, digamos, y a la gente pobre es como que la dejaban de lado, ¿puede ser de que sea así? Bueno, eso que vos decís es antes de la modernidad. Ajá. La educación solo para los príncipes, solo para las personas adineradas. Ahora, cuando Profe, viene usted la... dijo en la parte del video que muestran que, por ejemplo, lo que a mí me quedó era las partes de la ventana, que eran todos diestros, que lo normal que eran todos diestros, y por eso las ventanas iban siempre de la izquierda para que no hagan sombra. ¿Por esa parte del video dice usted? En realidad son muchas partes, pero bueno, esa es una. Claro, es difícil, o sea, lo que nosotros les propusimos a mí me parece que está muy bueno, pero también veo que hay mucha cosa, ¿no? Y esto de no poder vernos, o sea, a mí me parece que esto es fundamental, que podamos conversar y ustedes me digan, en el video yo vi esto, que me parece que es fundamental para organizarnos, porque hay mucho, ustedes están viendo de repente muchas cosas juntas, ¿no? Quizás algunos ya sabían lo que era la modernidad, lo vieron en la secundaria, pero en general también no les pasa que cuando están en la secundaria hacen las cosas por hacer, nomás para cumplir, y dicen más, sí, que a mí que me importa la modernidad. Y resulta que ahora en el profesorado, ahí viene Débora, ahora en el profesorado me servía la modernidad, yo no le di bola al profe de sociología, o no sé quién era, el profe que se ocupaba de contarme, tratar de que yo pensara la modernidad, ¿no? Pasa eso también. Y quizás porque no entendemos bien para qué nos puede llegar a servir a los 16 años eso, ¿no? Pero bueno, por eso también les pusimos ese video, que la verdad es muy cómico, ¿no? Florencia dice que le pasó eso. Me parece que es cómico, pero está bien pensado, ¿eh? No porque es cómico el video, está mal en los contenidos, ¿eh? Vieron que hace como chistes, no sé si lo pudieron ver, pero... Está muy bueno el video, profe, es muy dinámico, está buenísimo. Yo lo volví a ver para anotar algunas cosas, porque me parece que está bueno, por ejemplo, lo que decía Alejandra, ¿no? De la educación de los reyes. Si hay algo que cambia la modernidad, es que ya no va a haber más monarquías, no va a haber más reyes, ¿sí? Lo que va a haber ahora es un gobierno de representantes del pueblo, ¿sí? Eso lo trae, digo, como si fuera sencillo. Son procesos largos. Es más, en el video, este chico, que ahora no me acuerdo el nombre, dice que es un proceso de 500 años. Así que imagínense, 500 años lleva la transición entre la Edad Media o antigua, el mundo antiguo y la modernidad. Lo que me parece interesante, viste, es que él dice, él dice, viste que se dice qué moderno, y en realidad, cuando se dice, ay, qué moderno esto, o un lugar, o la pareja abierta, y en realidad lo moderno es del siglo XVIII, XVII, ¿sí? Así cuando hablamos de modernidad, hablamos de esos años más o menos. Entonces, va contando todos los cambios que se van dando. Habla también vieron del descubrimiento entre comillas, porque América estaba ahí, ya estaba descubierta, o sea, alguien vivía ahí. Lo que hacen los españoles es llegar a América y decir, uy, descubrí América, bueno, está bien. Pero digamos que ya estaba habitada y ya había gente que sabía que América existía. Lo que sí, probablemente los americanos no sabían, primero no se llamaba América, pero digo, los habitantes del continente, llamado hoy americano, no sabían que había europeos probablemente. Así que fue un encuentro sorpresivo para ambas partes. ¿Qué pasa? En el video habla, estos viajes y estos avances en la navegación va transformando el mundo. No es lo mismo el mundo de la Edad Media, como cada uno más confinado a su territorio, sin mucha comunicación entre culturas, entre pueblos, que lo que va ocurriendo a lo largo del siglo XV, XVI, que es que se empiezan a poner en contacto estos pueblos lejanos, ¿sí? Empiezan a comerciar, empiezan a intercambiar su cultura, o no, porque América lo que se buscó es eliminar las culturas, ¿no? Bueno, entonces, todos estos cambios grandes en
en la navegación, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo económico, van dando lugar a lo que se llama la modernidad. Si antes Dios era el centro, la fe, Dios, ¿sí? El temor al castigo divino, la superstición, ¿sí? Traten de pensar en esa época, porque nosotros estamos en otra. Si bien hoy hay fe, pero digamos que no está en el centro, Dios era el centro de todo. Dios era el que explicaba la vida, el mundo, etc. Ahora, en el centro está el hombre, la razón, que es la capacidad de pensar, ¿sí? Capacidad de pensar, de percibir y conocer el mundo. Esto da lugar a la ciencia, ¿sí? Y obviamente que también se aplican técnicas que van mejorando los modos de producción. Eso nos lleva a la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial tiene lugar porque se mejoran los cultivos, se mejoran las maquinarias, se mejoran así a través de arados, se perfecciona el arado, entonces cada vez necesitas menos gente para cultivar la tierra. Esa gente se va a la ciudad y es mano de obra de las fábricas, ¿sí? Bueno, lo dije así como un poco rápido todo, no sé si alguien quiere agregar algo más sobre lo que vieron en el video, que tengan anotado. Otra cosa, una crítica que hace, ay, no me acuerdo el nombre, ¿se acuerdan el nombre del pibe? Del que hizo el video. No. Bueno, este muchacho, vamos a decir. A ver, nadie. Bueno, pensé que nadie sabía que estaba tocando el micrófono, pero no. Lo que él dice es que la modernidad es eurocentrista. ¿Qué será esto? Eurocentrista. Que habla de lo que Que se pasa centraba en Europa. ¿Laura? Que se centraba en Europa, la modernidad más que nada. Bien, y entonces es violento, si quieren, porque deja fuera todo lo que no es europeo, ¿sí? Entonces, por eso digo que es una crítica. Está todo centrado en el pensamiento y la racionalidad como lo ve Europa. Por eso yo les decía, cuando yo me pongo a pensar cómo, y trato de conocer cómo piensan los pueblos originarios, veo algo muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, con la naturaleza. Bueno, lo que decía la Europa moderna es que iba a haber un progreso indefinido, o sea, íbamos solamente hacia el progreso, ¿sí? Nada malo podía pasar porque la ciencia, la razón, la técnica nos iban a llevar a mejorar las sociedades y a mejorar la vida de las personas, ¿sí? Qué linda promesa, ¿no? Está buena. ¿A quién no le gusta? Digo, y estoy siendo irónica. Ahora vamos a ver por qué. Y otra cosa que promete la Revolución Francesa es la libertad. Todos los hombres nacen iguales y libres. Como decía Alejandra, antes había un rey y los demás eran vasallos, eran sometidos, ¿sí? A Dios y al rey. A Dios, al rey, ¿quién lo había puesto ahí? Dios, ¿sí? El rey era rey porque Dios así lo había dispuesto. Y si vos eras campesino, era porque Dios así lo quería y no ibas a desafiar a Dios. Vos ibas a seguir siendo campesino toda tu vida, tus hijos iban a ser campesinos, y la felicidad en la Edad Media iba a venir en la vida eterna, ¿sí? O sea, yo me tenía que portar bien cristianamente en la vida terrenal para que en la vida eterna yo fuera feliz, ¿sí? Bueno, entonces, la Revolución Francesa dice, todos los individuos nacen libres e iguales, y tienen derecho a gobernarse. Obviamente que no se pueden gobernar, hay que elegir representantes para eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En el video hace otra crítica. ¿Qué pasa con la mujer? ¿La mujer podía participar de todo esto? No tenía nada. incluida. O sea, es muy triste, pero en el video lo muestran gracioso. Le dicen, vas a tener que esperar 200 años más vos para... Sí, es verdad. ¿no? Y es verdad. Y de hecho creo que una de las mujeres de la Revolución Francesa, yo después por ahí lo busco y se los paso al grupo, porque no me acuerdo el nombre ahora,
casi le cortan la cabeza cuando ella dijo que las mujeres también tenían que participar, como los hombres. Así que la frenaron el tema de las mujeres en la Revolución Francesa. Después en el video vamos a ver que también hay algo de los contenidos diferenciados para las mujeres y los hombres. Bueno, entonces, libertad, felicidad, progreso, qué lindo todo, ¿no? ¿Qué pasó? Profe, yo anoté en una parte, puse liberalismo, más capitalismo, más industrialización, igual desigualdad, que en una parte lo dice también. Bueno, ahí arrancó la desigualdad. Tenemos por un lado que esa libertad y esa felicidad no iba a ser para todos, ¿no? Porque teníamos desigualdad, marcada desigualdad, que era la de los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores tenían sueldos miserables, trabajaban un montón de horas. Ustedes algo de la lucha de los trabajadores conocen. La cantidad de horas que trabajaban, el sueldo apenas alcanzaba para comer, si se enfermaban o sea, los echaban sin derecho a nada, ni a cuidar su salud, ni a nada. Si no tenías empleo, no tenías tampoco ninguna ayuda, ¿sí? De hecho, que haya desempleados mantenía los sueldos bajos. Si yo necesito a ese trabajador y si se me va, no puedo producir, le tengo que pagar más. Ahora, si yo tengo muchos desempleados, se te va este trabajador y tengo otro enseguida. Todos los desempleados me mantienen el salario bajo. Bueno, por un lado eso, y por el otro lado, en el video menciona las guerras mundiales, ¿sí? Las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, es como que dieron un vuelco y dijeron, ¿esto era el progreso? O sea, evidentemente hay algo en los ideales de la modernidad, o en los ideales del progreso. A ver qué dice el mundo contemporáneo. No, pero no sé qué video vieron en Mundo Contemporáneo. El mismo, profe, modernidad. ¿En serio? Sí. Les juro que no nos pusimos de acuerdo con el profe. Sí. O sea, que salió redondito. O sea, sí, nos pusimos re de acuerdo. Ustedes no digan nada. No, fue casualidad. Sí, bueno, mejor o sea, está buenísimo que un video les sirva para 2 materias. Me parece genial. Sí. Bueno, entonces, pero ahora, ¿cómo volvemos a la escuela? ¿Qué tiene que ver la escuela con la modernidad? Bueno, hay un concepto que es el iluminismo. En realidad es un movimiento, ¿no? Social, cultural, muy amplio, que también se da en Europa, que es el iluminismo. Y el iluminismo viene de luces, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se hablaba era que la Edad Media era la oscuridad, ¿sí? La gente vivía en la oscuridad, en la ignorancia, en la superstición, en los temores, en las amenazas, ¿sí? Porque ese era el modo de controlar a la población que tenían, el temor. El iluminismo cuestiona, ¿no, profe? A ver, ¿qué anotaste de iluminismo? No, busqué un poco porque no sabía mucho y anoté así un poquito de cuestiona el antiguo régimen. Claro. Cuestiona eso, la ausencia de búsqueda del conocimiento, ¿no? El conocimiento solo proviene de la Biblia para el antiguo régimen, y lo que busca el iluminismo es que la razón, o sea, la capacidad de pensar del ser humano, sea la que me permita conocer el mundo, ¿sí? El mundo social, el mundo natural, el mundo físico, los astros, etc. Entonces, ahora, si todos los individuos nacen libres e iguales, y vamos a formar sociedades donde los ciudadanos se gobiernen, elijan a sus representantes, respeten leyes, etc., yo tengo que repartir esas luces, las luces de la razón. Y la escuela va a ser la encargada de repartir las luces, o sea, el conocimiento, los saberes, ¿sí? Los saberes que se consideran necesarios para vivir en una sociedad integrada por ciudadanos libres e iguales. ¿Se entiende eso? Sí. Igualmente la escuela también sirve para otra cosa, ¿o no? Para formar a los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque no enseña
oficios específicamente, pero sí que es lo que aprendés cuando vas a la escuela, que no nos está pasando ahora. Yo tengo que llevar un horario. Yo tengo que permanecer unas horas en la escuela. Generalmente permanezco quieto, escuchando, obedeciendo, ¿sí? O sea, la escuela cambió mucho de aquella época a ahora. Quizás hoy los niños están como más en movimiento, explorando, interactuando, hablando, pero si pensamos en la escuela, de cuando surgen los estados nacionales, que es este orden fundante, ¿sí? Ahí volvemos al orden fundante, no nos fuimos igual, pero ese disciplinamiento de los cuerpos le sirve un montón a la fábrica, ¿o no? ¿Qué opinan? A los empresarios, a los dueños de las fábricas. Vos recibís una persona que ya aprendió a someterse al horario de la fábrica y a las cosas que te va a exigir la fábrica. Quedarme un montón de horas haciendo algo que por ahí no tengo ni ganas de hacer. Eso era la escuela, quizás algunas veces ahora también. Claro, es como ir moldeando a las personas desde chiquitos. Exacto. Vos sin darte cuenta, digamos, te vas acostumbrando que tenés que cumplir normas, llegar a un horario, respetar, obedecer al superior. Bueno, a ver, estábamos en por qué es fundante, ¿sí? Igual creo que vamos recorriendo todo sin darnos cuenta. ¿Por qué es fundante? Porque se crea un sistema, un gran sistema educativo, no es un sistema pequeño, es grande, fíjense que abarca todo el país, por ejemplo acá, o en Francia también se crea un gran sistema educativo, en general en todos los estados-nación, tanto en Europa como en América, se van creando los sistemas educativos. Esto más o menos en tiempo, ¿para cuándo sería? Finales del siglo 1819, sí, estoy pensando en la ley, por ejemplo, la ley de 1420, que es la que crea el sistema educativo primario obligatorio, gratuito, laico, ¿sí? Es de 1884. Entonces, estamos fines del siglo XIX, principios del XX. No hace tanto, ¿verdad? Si quieren. No hace tanto que se crean los sistemas educativos nacionales. Sin embargo, para nosotros es como que existieron desde siempre, ¿o no? Si no pudiéramos pensar estas cuestiones, para nosotros es impensable que no haya educación para los niños y las niñas. Bueno, entonces ahí vamos más o menos cuándo es que se funda este sistema educativo. Como decía, creo, no sé si era Camila, que lo que se fundan son los métodos para educar a todas y todos estos niños. También se organiza el trabajo docente, se establecen leyes. Por ejemplo, ¿qué te dice una ley? Una ley te dice desde qué edad hasta qué edad tienen que ir los chicos a la escuela, ¿sí? O te dice quién va a pagar el sistema educativo, si lo va a pagar el Estado o las familias, ¿sí? Bueno, y en cuanto a la civilización un poco hablamos, no sé si alguien quiere agregar algo sobre eso. ¿Qué se entiende por civilización? O si no, repasarlo. ¿Qué habíamos dicho? Que acá aparecen cuestiones de poder, ¿sí? Porque si yo digo la civilización es lo europeo y lo blanco, todo lo demás no es civilización, y hay que apuntar hacia eso, yo estoy, en cuestiones de poder, estoy dejando afuera un montón de otros pueblos y otras culturas y otras formas de entender el mundo, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Sí. Y después con respecto a... Espera, a ver cómo estaba en la clase. Quiero ver bien esto. Ah, no, de lo normal aparece en el video, en el análisis del video, lo dejamos para ahí. Para Brailovsky, ¿qué piensa sobre las teorías tradicionales? Si ¿tienen vigencia hoy o no? A ver, que tengo el gatito acá. Se me metió el gatito. Yo puse que sí, que él considera que son imprescindibles en los problemas de la vida cotidiana que enfrenta el docente.
¿Pero por qué? ¿Por qué a él le gustaría que la escuela siga siendo igual que en el siglo XIX y principios del XX? ¿O por qué plantea que siguen siendo necesarios? ¿Por qué no está de acuerdo por ahí con cómo era la escuela antes? ¿Sí? No sé si eso, igual, esto lo digo yo que conozco un poco más del autor y todo, no sé si en el texto se llega a ver eso. Lo que él dice es que tanto en el orden fundante, ¿no? Cuando surgen estas teorías tradicionales, llamadas tradicionales, él prefiere llamarlas fundantes, dice, lo que se buscaba era una experiencia de vida en común, ¿sí? Y eso, dice, hoy lo seguimos teniendo. Hoy los que hacemos escuela tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? Ponele, supongamos, con el profe de mundo contemporáneo. ¿Qué estás dando vos? A ver si podemos relacionar o fíjate que no repitamos demasiado lo que vemos, así las chicas se pueden ampliar un poco más sus ideas. Profe, ¿sería el orden de planificar las cosas? Claro, o sea, la escuela es una experiencia de vida en común, aunque va cambiando, ¿no? Como es la escuela. No es igual que en el siglo XIX o en el principios del XX. Pero esa experiencia de vida en común la seguimos teniendo. O sea, hay algo de la organización y del orden que nos tenemos que dar, ¿verdad? O sea, ¿en qué espacios vas a trabajar vos? ¿En qué tiempos vas a trabajar? ¿Cómo nos vamos a organizar? Eso es necesario hoy, dice él. Entonces, no reneguemos tanto del orden, porque es necesario, dice él. Ahora, lo que vamos a discutir después es cómo va a ser esa organización que vamos a dar, ¿sí? Claro. En el video, ustedes pueden ver cómo va cambiando esa educación, cómo va cambiando la niñez, cómo va cambiando, ¿no? Ciertas cuestiones. Bueno, algo sobre esta parte del trabajo que era el texto de Brailovsky, algo del texto que ustedes quieran decir, profe, acá cuando leí no entendí tal cosa. El texto menciona a un pedagogo que se llama Comenio. No sé si lo vieron ya en didáctica general, pero Comenius. Sí. Es del siglo XVII y es el que plantea que hay que enseñar todo a todos. Sí. Bien. En ese momento, está bueno porque Brailovsky te va ubicando y dice, en ese momento era súper revolucionario enseñar todo a todos. Aunque vos los tuvieras que tener a todos quietitos para enseñarles, que eso no estamos de acuerdo hoy. Sí. Aunque vos tengas que establecer un método donde todos tienen que estar sentados y quietos escuchando, quizás hoy cambiaríamos a veces, en algún momento los tenemos que escuchar igual, ¿o no? En algún momento tenemos que hacer silencio para escucharnos. Así que no podemos renegar del todo del silencio. Lo que sí es verdad es que la escuela del orden fundante te decía que todos se tenían que vestir de una manera, ¿sí? Que todos se tenían que mover de una manera, los hábitos, las costumbres, todo debía ser uniforme. Esto, ahí volvemos a lo que modelo unificador, que no me acuerdo ya quién lo había dicho hace un... Por eso también los guardapolvos blancos, ¿no? Sí, que no estaban al principio, después fue utilizado. Es una manera de dar uniformidad. Hay una foto que está acá en el texto que está muy buena porque se habla del reglamento, de la forma en que ellos se tenían que parar, juntito, con el delantal blanco, está buena. Sí, me hiciste acordar y tengo un libro acá que vamos a ver si se ve. A ver si se ve. Sí, se ve. La clase de educación física. Espera, a ver si tengo otra foto. La del texto de Brailovsky es una formación como para saludar la bandera, algo así, o no sé. Bueno, acá tengo un aula, son solo niñas, pero si se fijan, son medio, no podés distinguir una niña de otra.
No. Muy similares los peinados, los moños, eso, la vestimenta. Están todas sentadas con las manitos adelante cruzadas. La postura, claro. Si bien esto es una foto, entonces puede ser que haya sido como pautada, pero bueno, algo nos cuenta. Acá hay otro. Profe, también en la forma de hablar, que no podían hablar en la casa como en la escuela, la modalidad de hablar. Claro, esto que vos traes ya nos lleva al video. Me parece buenísimo porque ¿vieron cómo se va conectando una cosa con la otra? Sí. Sí. Está relacionado. Obviamente que para pensarlo uno lo... pero es que tengo un montón. Tenía cosas en el chat y no las leí. Hola. Bueno, todos juntos. Bueno, esta que les mostré recién, ahora vamos a ver el video, Son alumnos de primer año haciendo ejercicios físicos y es una escuela de docentes, futuras docentes, del año 1936, o sea que tampoco estamos tan lejos, ¿sí? 1936. A ver si hay otro. Bueno, pero fíjense, acá hay una imagen del recreo que ya no están tan... El recreo, están en rondas. Sin embargo, ¿qué pasa con el pelo? No llegaron a ver, pero yo les digo más o menos. El pelo corto, los guardapolvos todos iguales, el calzado todo igual, la media. O sea, tenían que usar unas medias que llegaban a una altura, todos igual. A ver, lo vuelvo a poner, para ver si se ve un poco mejor, o esta capaz. Profe, también antes como que los guardapolvos eran eran más largos que los que se usan hoy por hoy, ¿no? Desde las maestras hasta los alumnos mismos. Bueno, había una corriente en ese momento que se llama higienismo, porque ¿qué pasa? Las enfermedades no había vacunas. Bueno, miren, justo estamos en un contexto de pandemia, pero no había vacunas. No había agua potable, buenas medidas sanitarias y de higiene. Entonces había como que extremar la higiene y se consideraba que el guardapolvo también era un elemento, digamos, de pulcritud. Bueno, había controles sanitarios, se les daban las meriendas a los estudiantes, eso se incluye dentro de lo que es el higienismo. ¿Qué era lo que habías dicho del video? Recordame porque dijimos que íbamos a pasar a pensar eso. Lo de la homogeneización, que aparece un antropólogo. ¿Vieron que hay un antropólogo que hay un francés que está subtitulado? Y después el antropólogo que es norteamericano pero habla en castellano y se le escucha diferente como pronuncia. De la forma de hablar en las casas. Ahí está. Bien, ¿qué tenía que hacer la escuela con esa? Vamos al tema de la diversidad. Las sociedades, dice este antropólogo, siempre fueron diversas. ¿Están de acuerdo? Siempre hubo individuos diferentes integrando las sociedades. Diferentes en raza, cultura. Su lengua, su cultura, sus creencias, su vestimenta. Sí. Bueno, la diversidad de género, ¿no? Pero imagínense que ni se hablaba de eso. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con la diversidad en el momento del orden fundante? O bueno, cuando se crean los sistemas educativos nacionales. Él dice que la diversidad era como un problema, porque no se podían enfocar en cada niño en particular, con las cosas que traía desde la casa. En ese momento era un problema, ¿sí? Porque vamos a ver que hoy es muy diferente la mirada que tomamos acerca de la diversidad. Pero en ese momento lo que se buscaba era homogeneizar, es borrar esas diferencias. Entonces, si en tu casa hablaban italiano, en el caso de los inmigrantes, esperen que le voy a abrir la puerta al gato para que deje de maullar. No sé si lo escuchan, pero... Bueno, vaya. ¿Se escuchaba el gatito o no? Por ahí no se escuchaba, pero estaba meta a maullar. Entonces, si en tu casa hablaban italiano o no sé qué idioma hablan los polacos,
Vieron que hubo mucha inmigración polaca, o los gallegos, ¿sí? Entonces, bueno, cada lengua que tenían en su familia había que unificarla en el castellano, ¿sí? La lengua común. Esa no era la única diferencia a borrar, ¿no? También había gestos, había formas de hablar o de moverse que había que unificar. Por eso cuando ustedes ven los cuerpos en esas fotografías, ven cuerpos que están como todos iguales. Profe, sí. Hay una frase en el texto, justo debajo de la imagen, que dice, en algún lado se ha escrito que todos deben vestirse, pararse y moverse de esa manera, y esa decisión reposa en la idea de que todos deben tener algo en común para poder conformarse como una sociedad de iguales. Bien. Esto que, ¿quién leyó recién? ¿Noé? Yo. Sí. ¿Sí? Bueno, esto que leyó recién Noé está debajo, si lo quieren buscar en el texto, está debajo de la foto. ¿Sí? Habla de tener algo en común, porque, digo, ¿por qué retomo esto? Porque, ¿quién tiene perritos? ¿Así? ¿Amanda sos vos? No. Ah, bueno, igual no, cuando querés hablar, abrilo, pero así no nos interfiere tu mascota, pobrecita, que no sabe nada de estas clases así. Porque al final de la clase, que es un tema, es un recontratema para hablar al final de la clase nosotras les pusimos esta pregunta: ¿cómo creen que se relaciona la idea de lo común, lo igualitario y lo diferente? Es una súper pregunta esa, no la vamos a responder hoy y tal vez les lleve la carrera, la formación responderla, pero vamos a empezar a pensarlo, ¿sí? Porque ¿qué pasa? El orden fundante busca algo común, una lengua común, unos contenidos comunes que todos van a aprender, ¿sí? Si no, no metería a todos adentro de la escuela, si no sería diferenciado y sería para algunos nada más. Entonces, la escuela busca que todos tengan algo en común. Y bueno, y esto que decía Noé, no sé si encontraron el párrafo. Sí. Todos deben vestirse, pararse, moverse de esa manera, así como todos deben aprender las tablas de multiplicar, los ríos, las montañas, ¿sí? Sí. Si no, no podemos ser una sociedad de iguales. Bueno, eso es para discutirlo, pero es verdad que hay algo que tenemos que tener en común y que podemos poder compartir todos y todas para vivir en sociedad, ¿verdad? En el video hay una mujer, que yo me anoté el nombre. No, espera, ¿y a dónde lo anoté? Sí, por acá. De pelito corto que habla ella, María Cristina Linares, ¿sí? Habla varias veces, tiene el pelito corto y está como adentro del museo o algo así. Y ella dice que los alumnos tienen derecho a ser alumnos, ¿sí? Por esta frase de todo niño debe de venir alumno, pero en realidad todo niño tiene derecho a ser alumno, porque ¿qué te da ese derecho a ser alumno? Aprender ciertos... Sí. No, sí, que sí. Ella decía que se puede acceder también a los medios tecnológicos, electrónicos, para los derechos del niño, ¿no? Y además un montón de saberes y conocimientos que te permiten entender la política, entender el mundo, la economía, ¿sí? Porque vos te vas a mover en eso. Cuando sean adultos, van a moverse en ese mundo. Flor dice que se escucha una lluvia, no sé si sigue escuchando así. Yo escucho, no sé, yo los escucho bien. Ah, ya no, listo. Es según los micrófonos, pero vamos bien, la verdad re bien vamos, me parece. Bien, y otra cosa interesante que aparece en el video es esta idea de que el alumno es un ser incompleto. ¿Sí? El niño no está completo, se va a formar a futuro para ser un futuro ciudadano, para ser un futuro trabajador. Y lo que dice María Cristina Linares es que hoy hay que ver a los niños y a las niñas como seres completos y con plenos derechos.
Los derechos de los niños los tienen ahora, ¿no? Cuando sea el derecho a la identidad, el derecho a la salud, a la educación y todo eso, no es a futuro. Hoy son ciudadanos, hoy tienen esos derechos, ¿no? No sé si se entiende esa diferencia. Sí. Sí. Y está buenísimo como futuras docentes. ¿Ustedes trabajarían en el inicial? O bueno, no sé cuántas son de especial. Acá están el grupo de inicial y el de especial. El de especial trabaja integrando niños con necesidades, con alguna discapacidad, en nivel inicial, o sea que pueden ser colegas de ustedes, o en primaria o en secundaria también. Pero bueno, si hablamos de los niños, pensar, y de los adolescentes también, pensar que ellos pueden tener ideas. No está, o sea, son completos. Hoy piensan el mundo de una manera. Obviamente que la educación, y ustedes como docentes, lo que van a invitarlos es a llevar más allá su pensamiento, a profundizarlo, a cuestionar aquello que les parece que los niños por ahí, o la sociedad naturaliza cosas que en realidad no son naturales. Por ejemplo, decir las mujeres se deben vestir de una manera y los hombres de otro, ¿sí? Eso lo tomamos como algo natural, ya casi no, pero está bastante instalado, ¿sí? Que la vestimenta de la mujer o las formas de moverse y de hablar de una mujer deben ser diferentes a las del hombre, y la escuela sirve para cuestionar eso, por ejemplo, o para cuestionar prejuicios del color de la piel, ¿no? Pero los niños ya tienen ideas. Está bueno pensar que ellos hoy son seres completos. Yo me relaciono con un niño, con una niña, como un ser que piensa, como un ser que tiene ideas, ¿no? Y que sus experiencias son importantes, no porque son de niño, no es importante lo que pueda decir o lo que vivió. ¿Se entiende eso? No sé si lo comparten, no sé si quieren decir algo sobre esto. Imagínense que te digan, no, vos no opinés porque sos niño, niña, vos no tenés experiencia, no podés decir nada. Sí. Y bueno, la escuela hoy en día, a los niños y a las niñas, en general, les permite expresarse, les permite discutir ideas, ¿sí? Y eso los va a volver personas más capaces de entender el mundo, de defender de fundamentar sus ideas, ¿no? De valerse por sí mismos, les da autonomía, ¿verdad? Si yo siempre te digo lo que tenés que hacer, ¿y dónde queda tu autonomía? Vas a necesitarme a mí para saber qué tenés que hacer el día de mañana. En cambio, si yo te voy dando opciones para que decidas, para que vos tomes las riendas de tu aprendizaje, por ejemplo, te vuelvo un ser autónomo que puede tomar decisiones propias, ¿sí? Que no depende del otro para... Bueno, igual acá me parece que me fui un poco del tema. A ver, ¿cómo volvemos? Les cuento esto, la clase que viene, que va la publicada, la del miércoles, va a seguir profundizando sobre el orden fundante, no nos movemos de ahí todavía, ¿sí? Vamos a seguir leyendo algunas cuestiones relacionadas con eso. Bueno, del video, les pido a ustedes qué les llamó la atención o qué de las preguntas que les propusimos. Cuenten algo del video. También habla de las diferencias con el trato de niños y niñas en educación física, que por ahí no confían en un profesor varón, ¿no? Sí, o sea, aparece esta cuestión de... el sistema educativo nacional se propone educar tanto a mujeres como a varones, ¿sí? En eso no le dijeron esperar 200 años. La educación iba a ser tanto para mujeres como para hombres. Al principio, ¿sí? De las primeras escuelas, los varones recibían educación militar y las mujeres educación doméstica, ¿sí? Como sería labores. Eso después se abandonó. Otra cosa que vemos si miramos en la historia es que las escuelas antes estaban divididas, incluso las públicas, solo mujeres y solo varones. No sé si recuerdan algo de eso. Sí. Por ejemplo, mi mamá fue a escuela solo de mujeres y era la escuela pública. Y creo que como la escuela de monja, ¿es así?
Bueno, pero antes la escuela pública también, ¿eh? La de guardapolvo blanco era solo mujeres o solo varones. Las escuelas religiosas fueron las últimas en unificar los géneros. Sí. Hoy en día creo que no existen escuelas solo de mujeres y solo de varones. Prácticamente no. A ver, si hay muy pocas. Las técnicas por ahí, ¿no? Pero porque no eligen las mujeres. Claro, la técnica también hay mujeres ahora. Sí. Son muy pocas. Sí. Yo tengo sobrinas que van a técnica y sí, vale. Mirá que cada vez más chicas eligen la técnica, ¿eh? Pero ¿por qué será que antes no iban tantas chicas y iban más varones? Para mí, por una cuestión así de rechazo, o sea, la mujer no va a manejar una máquina. La mujer no se dedica a eso, son trabajos de hombre. Como los padres crían a sus hijos. Porque si te dicen, por ejemplo, hay varones que te dicen, no, porque vos sos varón no vas a lavar los platos. Y bueno, el varón siempre cree que tiene que ser así. O las mujeres le dicen, no, vos no podés hacer estas cosas porque es de varón. O con los colores. ¿Y en la educación física qué pasa? Porque, a ver, vieron que habla el director, habla una maestra, una docente, ¿no? Y vos tenés ganas de decirle, ¿y por qué no? ¿Por qué no van a poder tomar clases juntos? Porque dicen, no, porque desde que se creó la escuela que es así. Ah, bueno, porque desde que se creó la escuela que es así lo vamos a seguir haciendo. O sea, ¿se entiende? Lo toman como algo que ya está instalado y cerrado, cuestión cerrada. No sé, ¿ustedes qué opinan? No sé si tuvieron educación física mixta. ¿Alguna? No, profe. Pero para mí eso es más cuestión de que el adulto prejuicia, ¿no? Porque los chicos son todos inocentes, y vos te pones a pensar como chico. Ya es prejuicioso nomás lo que está pasando. Esto es algo que pienso yo, ¿no? Ustedes me pueden ayudar a pensarlo, pero digo, para mí el prejuicio pasa por... Hay una cuestión de educación sexual también, ¿no? Y digo, ¿por qué el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre no pueden interactuar? ¿Por qué no? O sea, ¿hay algo pecaminoso en eso? ¿Hay algo prohibido? ¿Hay algo malo? Yo cuando iba a la secundaria también teníamos separados, horarios distintos, y cuando era el momento de elegir qué deporte podíamos hacer, las mujeres teníamos o vóley o hockey, y los varones tenían fútbol, handball, y muchos de nosotras queríamos jugar al handball, y no nos permitían, era o esto o lo otro. Bueno, ¿vieron lo que les está costando a las mujeres del fútbol femenino, recibir apoyo y reconocimiento, y así en otros deportes? Pero bueno, de a poco se va logrando. Digo, así como esto es un ejemplo de todo lo que hay para repensar en educación, ¿no? ¿Debería ser mixta la educación física? Si no, ¿por qué? ¿Qué tipo de deportes se les puede permitir o no? O sea, si hay deportes permitidos o no para un género o para otro género, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa del video? Ahí dice Génesis que en su clase compartían varones y mujeres que no les gustaba la idea de las chicas al principio. Pero además compartís todo lo demás, o sea, estás 4 o 5 horas todos los días con esos compañeros y no podés hacer deporte con ellos, ¿no? O movimiento, ejercicio físico. Bueno, después aparece la cuestión de la niñez. Y me parece que está bueno para pensar el concepto de alumno y de niñez. ¿Siempre existió la idea de alumno? Alumno, alumna, ¿no? Hubo un montón de épocas donde el niño era niño y no era alumno. ¿Verdad? Entonces, el concepto de alumno es algo que se forja a partir del surgimiento, del orden fundante, del surgimiento de los sistemas educativos. Antes el niño era niño, no era, o hijo, o sobrino, o lo que sea, pero no era alumno, ¿sí? Y con respecto a la niñez, por ahí les cuesta más seguir el video que el texto, ¿no? Pero igual ya vamos a ir cerrando. Con respecto a la niñez, también la niñez no fue concebida de la misma manera
en otras épocas que como ahora, ¿sí? Entonces, en un momento se entendía que el niño era... más dócil antes. Era dócil, espera que no sé dónde lo anoté yo, porque fui anotando en diferentes lugares todo, y ahora no lo encuentro. Era pasivo, obediente, ¿sí? Es más, en un momento, les estoy hablando, el siglo XX es el siglo de la infancia. Es el siglo donde se empieza a darle importancia al niño, a sus derechos, a sus necesidades, etc. Así que antes de eso, el niño estaba esperando para ser adulto. O sea, era un momento de espera, lo más importante venía después. La infancia no tenía mucha importancia. La infancia se empieza a reconocer, esto por ahí lo van a ver en psicología, no sé si están viendo la infancia o están viendo familia. La infancia, digamos, del niño y cómo es, si es distinto del adulto y cuáles son sus necesidades y su desarrollo, cómo se da su desarrollo en la infancia, todo eso se empieza a estudiar más en el siglo XX, ¿sí? Así que bueno, tenemos que la idea de alumno y la idea de niñez o cómo la conseguimos son todas construcciones históricas y sociales. Bueno, el niño era dócil, pasivo, obediente. ¿Y hoy qué ocurre? Decía en un momento del video, María sí. Otra forma de dirigirse al adulto, ¿no? Que también tienen la cultura de la imagen. Volvamos a esto de cómo se relaciona con el adulto. No se queda callado, ¿sí? No se queda obedeciendo o de última enojado con lo que le dijeron que tenía que hacer, sino que dice, no estoy de acuerdo, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer esto a otra cosa, ¿sí? Y fíjense que muchas veces se dice, ahora falta la autoridad, tanto para padres y madres como para docentes. Y en realidad hay que discutirlo esto, pero si un niño o una niña dice su necesidad, está bueno, no está mal. Obviamente que no puede decidir él en último término. Decir, yo quiero comerme todos estos chocolates. Vos le vas a decir no porque te vas a sentir mal de la panza. ¿Sí? Claro. Entonces, pero bueno, te podés comer algún chocolate. No todos. Pero es importante poder escuchar, es un ejemplo muy tonto, pero hay otros ejemplos. No sé, un niño que quiere jugar, ¿no? Y le están pidiendo que todo el tiempo está haciendo tarea. Dice, no, pero yo estoy cansado, quiero jugar. Es lo que por ahí pasa ahora en las casas. Claro, profe, era más que nada por las prohibiciones que antes surgían, más que nada. Por ahí antes el trato del menor con el mayor era tratarse de usted, siendo padre e hijo, y ahora ya no, es como que hay un vínculo de confianza, digamos, ¿no? Claro, más afianzado todo. Y también es lo que les decía, no importaban las necesidades del niño, o sea, el niño no tenía necesidades, el niño tenía que hacer lo que decía la familia, ¿no? Claro. No se tenía en cuenta ese desarrollo. No sé quién tiene prendido el micrófono y hace eco. No sé si les pasa. Piensen esto, piensen que hoy en día ustedes más o menos conocen, no sé si son madres o tienen sobrinos, si no, piénsenlo. Cuando el niño nace, todo el tiempo está recibiendo estímulos para hablar, para comunicarse, para tocar los objetos, ¿no? Para caminar, para explorar, todo eso, antes no, al niño se lo dejaba, es más, como que se lo inmovilizaba a veces, que no se moviera, ¿no? Entonces digo, piensen esto, hubo un cambio en la psicología y en el modo de ver el niño, el desarrollo, ¿sí? Cómo es su desarrollo y cuáles son sus necesidades, y dicen que lo que no desarrollás en los primeros años de vida, ¿sí? En cuanto al lenguaje o a ciertas... Si vos en ese momento, no sé, te tuvieron inmovilizado, aislado, después cuesta mucho desarrollar eso. Es como un periodo, ¿cómo se dice?, más sensible para el desarrollo. Si no sé, nadie... En filosofía estábamos viendo algo de la niñez y el pensar en la parte infante, que era el mejor momento. Y como decía antes, los chicos envueltos en una manta que quedaban todos... arrugaditos, así no podían moverse nada que ver.
se creía que si yo lo dejaba quieto se iba a desarrollar mejor, o sea, más derechito. Y también, a ver, al niño se lo castigaba de una manera, si se movía, porque los niños ahora sabemos que tienen necesidad de movimiento, ¿sí? Ustedes que están, las de inicial, hay una sala que se llama deambuladores, porque es un momento donde los niños se mueven, o sea, vos no vas a intentar hacer, no sé, que escuchen un cuento y demás, pero la realidad es que son niños que están mucho en movimiento, ¿sí? Bueno, a los niños se los colgaba de la pared o sea, se los colgaba de un gancho en la pared para castigarlos, para que se quedaran quietos ahí, obviamente, no se podían mover, no se podían bajar. Bueno, ves, pero Florencia dice, los bebés de 6 meses no son como los bebés de antes, son muy activos, pero esto también tiene que ver con la actitud que tiene uno para con ellos. Si vos lo tenés inmovilizado, no se va a mover. Si vos le permitís el movimiento, porque, bueno, hoy día está considerado que el movimiento es beneficioso, pero antes te decían otras cosas con respecto a los niños, que era lo mejor. Bueno, me parece que podríamos ir cerrando. No digo que vimos todo, ni de lo que se habló. A ver, lo de la infancia. Bueno, esto de que la niñez fue concebida de una manera en el pasado y hoy es diferente. Lo que habla la directora de esta escuela, que es de Córdoba, habla de la cultura de la imagen que atraviesa a los niños. Yo diría que hoy nosotras también estamos atravesadas por la cultura de la imagen, ¿o no? Sí. Pero bueno, los niños nacieron en ese contexto directamente. Entonces dice que hablar y escuchar, creo que era eso lo que decía ella, hablar y escuchar para los chicos es mucho más difícil, sí, se hace complejo porque ellos están más acostumbrados a la imagen. Bien. Bueno, vamos a seguir, bueno, igual ustedes vayan pensando mientras yo voy dando el cierre, si quieren preguntar algo, si quieren comentar cualquier cosa de pedagogía o de la cursada, lo que quieran preguntar, me dicen. Y la clase que viene vamos a seguir con este tema, con el orden fundante. Seguramente les vamos a dar algún otro texto adicional para profundizar y vamos a volver a hacer un meet la otra semana. Esperen que no tengo acá la agenda. Pero bueno, se entiende, ¿no? La semana que viene publico, la otra tenemos así un encuentro como el de hoy. Hay una parte del texto de Brailovsky que si tienen un tiempito, si no, cuando sea la clase que viene lo leen. ¿Vieron? Al final del texto dice un poco de historia. A ver si lo encuentran, márquenlo y después lo leen si tienen un tiempito. Porque ahí cuando habla de un poco de historia, habla de la ilustración. Última hoja. ¿Qué? Anteúltima hoja. Sí. Incluso hay una fotito como de un aula, ¿no? De una escuela. No te entendí, Nadia. ¿Te falta la hoja o la... ¿Sí te falta? No, le avisaba a las chicas que es la anteúltima hoja. Ah, sí, la anteúltima. Profe, yo tengo las mismas fotocopias, pero no tengo las imágenes en las fotocopias. Ah, no se ven. A ver si alguien puede mostrar. No las tengo directamente. Porque la mía está mal impresa. Ahí se ve un poquito mejor, a ver. Es como un aula, es un dibujo de un aula. Sí, ahí la veo. Ahí se ve. Y la anterior, si la podés mostrar, Nadia, la del... la formación. Igual yo mostré fotos del libro también ahí. ¿Ves que tengo esa foto? Me parece que la tengo en el libro. Ahí se ve. Fue en la provincia de Buenos Aires. La tengo en el libro, mira. Pero esto era en la calle, ¿sí? Es mediados del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires. Desfile de alumnos por las calles de la ciudad de Buenos Aires, el Día de la Bandera. 1939. Bueno, si ustedes pueden después leer, hoy ya me parece que es mucho, si seguimos con esto, porque además no lo leyeron.
Pero ahí habla de modernidad, de ilustración y de iluminismo. Lo vamos a seguir trabajando igual, ¿eh? Y explica más quién es Comenio. ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa que vamos a ir armando es, ¿se acuerdan que es como un diccionario de vocabulario pedagógico? Ya la próxima clase creo que lo vamos a inaugurar. O sea, por ejemplo, si ponemos iluminismo y una descripción de lo que es el iluminismo, ¿se entiende? Y así con otros conceptos de la pedagogía. Homogenización puede ser otro concepto. Es como un pequeño diccionario de la pedagogía. Bueno, ¿qué les pareció la clase? Muchas cosas. ¿Bien? Bueno, buenísimo. Y recuerden, siempre pueden preguntar lo que necesiten, y si no, después me escriben o escriben en el grupo. Y está grabado, así que ahora lo voy a guardar y se lo comparto a las compañeras. Que los mandaban al rincón, los castigos, sí. ¿Vieron? Bueno, hay mucho, de todo esto se ocupa la pedagogía. Las sanciones y de qué manera y qué objetivo tenían. Lo mandaban al rincón. A mí me pusieron contra la pared en primer grado. Tremendo. O sea, sos muy chiquito. Te ponen contra la pared para que... O anda a pensar al rincón. El rincón vas a pensar. A pensar lo que odias la escuela. Eso es lo que vas a pensar. Bueno, chicas, espero que sigan bien. Nos seguimos comunicando. Y fuerza, no sé cómo van con esto, pero me imagino que se les debe hacer difícil. Bueno, profe, gracias. Cualquier cosa cuenten con los docentes, cuenten con nosotros. Gracias. Les mando un abrazo grande. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Voy a guardar la grabación. Ahí está, detener. Bueno, adiós.